dar inicio a la presente sesión que fue coordinada para el día de hoy de manera síncrona. Acá, como si pudieron ya algunos, están trabajando sobre las actividades que fueron ya pautadas previamente en el plan de evaluación y que están pendientes por presentarse. Pues ustedes observaron que en esta materia vamos a ver un poco de de lo que es primero el origen de la lógica, de la lógica jurídica y vemos aquí, bueno, en primera instancia vamos a hablar un poco de ese contenido programático. Primera instancia, como vieron, lo que es la lógica jurídica, luego lo que son los procesos lógicos jurídicos, luego lo que es el racionamiento jurídico y en la última unidad lo que es la argumentación lógica jurídica, ¿sí? Em, Como observaron en el plan de evaluación, pues hasta el momento creo que uno o dos participantes solo me ha hecho algunas consultas de qué puede estar, alguna duda, alguna inquietud. De antemano no he recibido más. Supongo que más o menos, bueno, en el desarrollo de la materia o en el desarrollo de cada actividad, igual está abierta esa posibilidad, pero de repente en la medida de estos días que ya se acerca la primera evaluación, la primera actividad para evaluar, pues de repente se puede presentar alguna duda, ahí lo podemos ir aclarando, pero de antemano creo que está claro en cuanto a lo que es el plan de evaluación. Eh, Vimos que en ese plan de evaluación vamos a tener en primera instancia un trabajo de investigación, ¿sí? Luego un ensayo. Yo por ahí, acuérdense leer tanto el plan de evaluación como la parte que está en la actividad, en cada una de las unidades, ¿sí? Porque en el plan de evaluación está más que todo qué es lo que se está solicitando y cuál es la fecha. Y algunas de las otras indicaciones ya están en la unidad, en la tarea como tal, para cómo se debe hacer más o menos, qué debe llevar, por lo menos en el caso del ensayo. Muchas veces vemos que, ok, un ensayo es un escrito corrido, pero eso no quiere decir que yo no lleve unas normas, eso no quiere decir que vamos a las indicaciones que yo le ahí, porque a veces uno ve un ensayo y ve 5 hojas y usted no ve sino el punto de inicio y el punto de final y el resto ve muchas ideas, pero eso no quiere decir que en un ensayo no podamos resaltar, que en un ensayo no podamos poner un punto y aparte, no poner unos párrafos tan largos, etcétera, entre otros. Y ya posteriormente, pues unas exposiciones virtuales a los efectos de que podamos manifestar y ir también intercambiando, irnos conociendo y podamos desarrollar una exposición virtual que sería los efectos de como si estuviéramos en la propia aula, pero lo vamos a hacer a distancia. El de las mejores formas es grabarla y subirla a YouTube. Sí, es como de las mejores opciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque por la otra forma, subirla a la plataforma es bastante complicado, nos consume de repente a veces más tiempo, más megas, como quien dice. Si lo vamos a subir de un celular, no nos aguanta toda la capacidad a veces en la plataforma. Entonces, dependiendo de la extensión, dependiendo de la calidad del video también, entonces por eso se recomienda hacerlo mediante esta parte de YouTube, grabarlo y subirlo a la plataforma. En la plataforma me pueden enviar la presentación y el link para saber de quién se trata. Por aquí tenemos a Daniela, tenemos a Dayana, tenemos a Irwinza y tenemos a Camila. En la medida de lo posible, si bien es cierto, esta materia es a veces un poco técnica, a veces algunos pueden decir que es un poco teórica o tediosa. Es bueno que cada uno de los que están ahorita conectados de manera virtual, sería bueno que me indicaran a qué se dedican y tal, porque hay en algunos momentos en los que ciertos puntos pudiéramos llevarlo al campo del trabajo de cada uno
Y pues bueno, compartimos un poco esa situación y la llevamos del campo real a lo que es el campo teórico y ahí sí podemos intercambiar las ideas. Iniciando lo que es la lógica jurídica, hoy vamos a hablar un poco de todos esos antecedentes, de todo, de dónde empezó esto, ¿sí? Tenemos, no sé si también en plataforma hay algunas sesiones que están grabadas anteriormente como manera remota o asíncrona. Entonces, ahí también vamos a ir conversando. Y en la medida de lo posible, pueden interrumpirme para hacer cualquier pregunta. Entonces, vamos a hablar un poco primero de un introductorio a lo que es esta materia, ¿sí? Em, Hablando de lo que es la lógica jurídica, ¿no? En principio, esas cuatro unidades, como les dije, vamos a hablar de lo que es la lógica jurídica, luego los procesos lógicos jurídicos, la tercera unidad referida al razonamiento jurídico y la cuarta unidad referida a la argumentación lógica jurídica. Vamos a iniciar un poco hablando de la historia, como les digo, hablando de dónde comenzó todo esto. Eh, y en sí la historia de la lógica documenta un desarrollo de ella en varias culturas, ¿sí? Especialmente en lo que era la antigua China, la antigua India y la antigua Grecia. Así tenemos que remontarnos hacia el siglo cuarto antes de Cristo. Así se demostró un tratamiento un poco más formal, más sofisticado de lo que es la lógica. Allí proviene de esa tradición griega. En estos casos, los filósofos y pensadores griegos distinguieron entre el conocimiento teórico, filosófico y científico propiamente de cualquier conocimiento, del conocimiento práctico. Ellos diferenciaron eso. Entonces, este último está referido a las acciones, especialmente a las acciones morales, jurídicas y políticas. Como sabemos, morales es más referido a ese interno, a esas acciones de que uno lleva en sí, en el interno de cada ser, de cada individuo. Las jurídicas, evidentemente, ya son estas que están en el plano en la sociedad, escritas, y entonces es allí donde en ese tiempo Aristóteles hace un aporte sí, sobresaliente. Y para que a quien no lo conocen, Aristóteles pues, fue un eminente filósofo griego que vivió en los años 300 antes de Cristo. Y pues evidentemente fue uno de los más grandes pensadores de todos los tiempos. Él pues percibió en ese tiempo perfectamente bien que lo que es la naturaleza del raciocinio teórico era diferente a lo que es la esencia de ese raciocinio práctico, lo que vemos en la práctica. Entonces, esas ciencias teóricas trabajan con un método que es lógico y especialmente con el silogismo, ¿sí? Que lo vamos a ver perfectamente más adelante, ¿sí? Como una forma de análisis de pensamiento racional. En cambio, Aristóteles proponía que en el terreno de las ciencias prácticas hay que operar con lo que es el argumento más que el silogismo, el argumento basado en esa fundamentación que pueda dar cada individuo. Entonces, establece de una manera categórica eh, y se quiere inapelable la verdad o la falsedad, que pues se puede llegar a una conclusión. Entonces, eh, más bien él lo lleva como a una manera aproximada, probable y razonable. Estas dos figuras las vamos a ver un poco más adelante. Entonces, vamos a hablar un poco de lo que es la palabra logos, que es donde viene. Logos, logos en su acepción griega, como en la que llamamos en la bíblico cristiana, se traduce como palabra o como palabra verbo, ¿sí? O también como expresión o como discurso. Entonces esta normalmente se deriva de que este palabra logos se deriva de esa leyen, que lo tenemos acá en
Se escribe para aquí, para el compañero que está presente, logos o lejein. Se escribe con G, lejein. Entonces, allí pues se habla que ese logo se deriva de leyein, que es decir, narrar, hablar, leer, presentar, entre otras. Entonces, logos sería así, una expresión de un decir que es inteligible, que es razonado. Ah, narrar, expresar, manifestar. Sí, porque es como una expresión, es una expresión de argumentar del propio lenguaje. Entonces, eh, entonces, en estos casos hablamos eh, que es una expresión de un decir, que debe ser obviamente razonado y, y que debe llevar a una razón en cuanto a lo que es la propia razón. Y eso es una ley universal en todas las cosas. Entonces, esa palabra logos es una palabra que tiene varios matices de significado. Logos es la palabra en cuanto es meditada, reflexionada o razonada. Esto en el aspecto de que lo vamos a ver, logos es un material de lo que va a ser un argumento. Es también la forma en la que un racionamiento avanza hacia otro, como para mostrar que a una conclusión a lo que se va a llegar no solo debería ser correcta, sino que también es necesaria y razonable, ¿sí? Entonces, el logos como un enfoque de persuasivo busca influir en todos los oyentes para, para que la lógica en sí, la lógica tenga un sustento. Entonces, por eso, esta lógica es la actividad del logos, que se ocupa de lo razonable, de todo aquello que es conforme o conformable a la razón. Entonces, efectivamente, desde ese logos, que fueron los primeros pasos de esta materia, ese logos hecho con ciencia humana, se hace la lógica ciencia del logos, porque es una ciencia formal, técnica y con métodos. Entonces, inclusive pudiera ser un arte que cuando va en sincronía con el hombre, lo lleva a un máximo posible de un desarrollo mental integral del su raciocinio. Entonces, de este caso se marcarían unas pautas, se orientarían unos objetivos y propondrían unas metas. Y allí la importancia de eso. Entonces, como les digo, esto es el primer paso. Y luego vamos a ver lo que es. Esto lleva indudablemente llevando la logos, la lógica y el argumento, pues a través de qué se hace, a través de un lenguaje. Ese lenguaje puede tener eh, de alguna manera, si nos preguntaran de imprevisto, ¿qué es un lenguaje? Cualquiera puede decir qué es lenguaje, ¿verdad? Porque es como nos podemos comunicar, cualquier forma de comunicar. Entonces, el lenguaje, pudiéramos decir que tal vez son todos los medios, instrumentos de expresión, de comunicación, para hacernos entender. Entendemos en general por lenguaje tanto la palabra que hablamos como el gesto que hacemos. Y también pudieras definirlo tradicionalmente como que el lenguaje es todo medio de comunicación de ideas entre los hombres. Y también pudiéramos decir que el lenguaje es esa intención de comunicación a través de signos que tienen unas reglas propias de formación y de empleo. En general, se puede decir con estas definiciones que bien sea con diferentes precisiones, que todos los lenguajes humanos pues implican una intención de comunicarse, de tener esa comunicación y que a la vez esa sea, que tenga un significado, que puede igualmente ser con signos. Ahora vamos a pasar primero a una definición de lo que es lógica. Entonces, para tenerle un sentido a este término. Y Aristóteles estableció una definición en donde la significaba diciendo que lógica
es la ciencia de la demostración. Eh, También tenemos una definición de Cicerón que nos decía que es el arte del pensar. Y también agregaba que es la ciencia de las ciencias. Por su parte, Santo Tomás de Aquino nos decía que la ciencia de las leyes que debe seguir el espíritu para alcanzar con seguridad el conocimiento de una verdad. También pudiéramos decir que Hensel la definía como la ciencia de las leyes del pensamiento. En base a estas definiciones previas, podemos llegar a una definición de lógica en general, definida como la ciencia de los pensamientos y de sus respectivas leyes, o también como ciencia de los pensamientos sobre otros pensamientos que hacen referencia a toda clase de objetos. Bueno, esto desde el punto de vista muy, sí, muy después, cuando lo analicemos, nos vamos a dar cuenta del por qué estamos haciendo estas definiciones. Entonces, lógica pudiera ser ese estudio de conceptos formales que le dan contenido y forma a los pensamientos. Por último, y de modo general, podemos decir que la lógica es la ciencia del juzgar rectamente, de ese proceso que conduce a un conocimiento verdadero y pues permite obtener unos racionamientos que sean correctos o que sean formalmente válidos. Entonces, ya hablamos de la lógica, ahora vamos a la lógica jurídica, ¿sí? Ya que en toda actividad científica, en cualesquiera de las áreas de la ciencia, se suponen una serie de conceptos que son importantes en el área de investigación científica. Entonces, en cualquiera de las áreas de las ciencias que se elijan, siempre tendrá lugar esas operaciones lógicas para elaborar conceptos, definirlos y clasificarlos. Entonces, en base a ello, la lógica jurídica no puede ser otra cosa distinta a la aplicación de los conocimientos lógicos, a lo que es el estudio, elaboración, interpretación y aplicación del derecho. También se le ha definido como una ciencia de los pensamientos jurídicos y de sus leyes. Y llevándolo al otro, también lo que es la ciencia de los pensamientos enfocados a los pensamientos jurídicos que hacen o hacen referencia a los objetos jurídicos. Entonces, volviendo a lo que es la parte del lenguaje y lo que es esa función del lenguaje, el lenguaje, como le digo, como comunicación, tiene tres usos tres usos que primero que es una función expresiva, una función como tal que es eh, expresiva, una función expresiva, que es al campo subjetivo. ¿Sí? Cuando de repente, muchos no distinguimos a esta instancia todavía lo que pudiera ser algo objetivo de lo que es algo subjetivo. Entonces, sí, lo subjetivo es más, es lo que va más allá a esa parte que se aleja un poco de lo que pudiera ser una verdad, ¿sí? Porque es más la visión de determinado individuo más que lo que lo puede tener otro. Entonces, entonces, entonces esa función lo que hace es, o es preferentemente dirigida a exteriorizar unos sentimientos en donde se manifiestan algunas intimidades o se pueden expresar emociones y se muestran actitudes. La otra de las funciones es la función directiva afectiva, referido a la operatividad. En esta función, pues preferentemente se dirige a dictar mandatos, a dar órdenes, a ejercer un querer efectivo cuando queremos hacer alguna actividad, por ejemplo. Entonces, aquí lo que se busca es causar o provocar una decisión. ¿En donde qué se busca? Se urge una actividad y se obliga a otra opción. La otra de las funciones del lenguaje es una función enunciativa, pero no solo enunciativa, sino además declarativa. Y esto va más a la parte informativa.
Y esta función preferentemente está dirigida a comunicar verdades, a transmitir verdades, a dar información, a describir, si se quiere, lo que es todo el mundo y sus sentidos. Entonces, con esto en sí se hace ciencia, se dispensa conocimientos y se elaboran teorías. Voy a tratar de ir un poco rápido para aprovechar el tiempo que tenemos y luego seguimos avanzando en la próxima sesión y cualquier cosa me pueden ir preguntando. Vía enviar por mensaje, como sea. Entonces, estas tres funciones del lenguaje la podemos enmarcar efectivamente a la lógica como que ella habla de un lenguaje enunciativo y evidentemente enunciativo y formal. ¿Por qué? Porque pretende hacerlo de una forma muy formalizada y se convertiría en una lógica con una lógica jurídica, ya que siempre se quiere evitar aquellas inventos o falacias no formales del lenguaje ordinario o lo que llaman el lenguaje vulgar o natural, ya que lo que busca la lógica es crear su propio lenguaje formalizado, en donde se hagan patentes tanto la validez como la invalidez formal de determinado racionamiento. Ahora, hablando un poco de lo que es la lógica, eh, de lo que es esta parte de la lógica formal, pues ya va más allá a esa fundamentación. Sí, no sé si según el sistema, pues vamos a tener unos minutos acá adicionales, eh, pero sí, como les digo, si queda pendiente alguna pregunta, pues lo podemos perfectamente resolver por la plataforma, ¿sí? Eh, entonces, ¿qué se busca en esa lógica, en esa lógica formal? Eh, Como tal, pues bueno, esa sí tiene una serie de fundamentos que van ya a la parte previo estudio científico, previa formación de cada uno de esos fundamentos. Entonces, vamos a hablar un poco de la lógica formal. Entonces, podemos decir que esta lógica formal es aquella parte de la teoría de la ciencia en que se formulan reglas de racionamiento que son necesarias para la construcción de cualquier ciencia. Obviamente, para no redundar, es una teoría que es formal. Y esto se dice porque ella indica cómo a partir de ciertas proposiciones que están dadas de antemano, se pueden extraer otras que no lo están, sin que para eso pues sea necesario tomar en cuenta un significado material de esas proposiciones. Ustedes van a ir viendo luego qué son esas proposiciones. Por eso brinda un sistema de reglas que nos permiten distinguir entre argumentaciones que sean válidas y argumentaciones que van a ser no válidas. Ahora, ¿por qué se le llama lógica formal? Es llamada así porque estudia las reglas y las leyes formales del pensamiento. Se constituye así en el centro de convergencia para la lógica jurídica. Su importancia fundamental reside en que la observancia de sus reglas es condición necesaria para toda ciencia y por tanto también y obviamente también para todas las ciencias del derecho, para toda la ciencia del derecho. Entonces, no, por eso no decimos que sea una condición suficiente para cada ciencia en particular, porque se presenta que igual en el más dominio completo que puede existir, allí puede igualmente entrar esa clase de lógica, pero debemos tener claro que no es posible una discusión en cualquier materia con un mínimo de sentido si no se atiende a las normas de la lógica. Ahora, ¿cuál es el objeto y propósito de la lógica formal? La lógica, por ser ciencia, persigue como tal, como esta materia, una ciencia que persigue la verdad.
Y en estos casos, como es una ciencia de la que llaman ciencia de la ciencia, pues es fundamental en lo que es base para todas las demás. Ahora, ¿qué persigue ella? Persigue la verdad a través de símbolos y según leyes, según, según unas acciones y según los axiomas que están establecidos en esta lógica con sus conceptos. Entonces ella se preocupa de la verdad. Se preocupa de una verdad que es formal o una validez que tenga una validez formal, también de lo que es la corrección, de lo que es la legitimidad del razonamiento, usando al máximo la abstracción y lo que es esa simbología, esa simbolización. A ella no le preocupa como tal la verdad material o la verdad de contenido de los términos que usa, sino que lo que le interesa es la relación entre esos términos, entre esas proposiciones, para, para eso nos da una respuesta. Por eso nos dice que es la ciencia de la inferencia formal. También lo que le interesa, pues, son todas esas relaciones formales entre los racionamientos. Persigue de este modo, pues, lo que es esa unión, esa concatenación entre lo que es ese proceso de argumentación. Esto para referirse a la argumentación que siempre debe existir en estos procesos. Ahora, vamos a pasar a hablar rápidamente lo que es la lógica no formal o lo que es la lógica informal como tal. Esta, pues, es el estudio de los argumentos. Lógica informal, informal o no formal, ¿sí? Entonces, allí lo que busca como tal este tipo es el estudio de los argumentos que poseen como finalidad convencer a las personas o refutar un estudio mediante una forma técnica, o es la lógica que se quiere más antigua de todas y que surgió en base al estudio de esas que llaman falacias lógicas que planteó Aristóteles. Esta pues estudia el desarrollo del lenguaje y del pensamiento cotidiano, permitiendo desarrollar conclusiones en base a información previamente suministrada y lo que le permite aplicar a esos principios a los argumentos, comprendiendo así cómo estos son usados para posteriormente determinar si son válidos o no. Este proceso se lleva a cabo por medio del estudio de esas falacias que ustedes van a ver posteriormente. Entonces, hay esos términos, falacias, logos, lógica formal, no formal o informal, preposiciones, todo eso lo vamos a ir viendo a lo largo de la materia. En cualquier momento puede que se caiga o se corte la presente sesión. Igualmente, pues ahí nos estamos comunicando. Cualquier duda de la primera actividad que ya viene para la otra semana, ¿sí?